están, amigos podescuchas? Pues ya después de algunas semanas de silencio en el podcast Consejos Divinos, hemos estado planeando lo que viene el próximo año, Restaura Ministerios, en el podcast, pues con cuestiones personales. Ha sido muy difícil estar siguiendo el ritmo del podcast que llevábamos, de un podcast semanal, pero ya estamos aquí nuevamente con el último podcast del año. Y este podcast tiene que ser especial, y es especial por los invitados que tenemos, por supuesto, pero es especial porque vamos a estar hablando del fin de año y acerca de este año 2021 que está por comenzar. Vamos a estar hablando sobre las cosas que nos preocupan, vamos a estar hablando sobre lo que esperamos que pase el próximo año desde una perspectiva pues de la iglesia evangélica. Y bueno, pues quiero presentar, nos van a estar aquí en el podcast Jessica García. Ustedes la conocen, ya ha estado por acá acompañándonos varias veces. Bienvenida, Jessica. Hola, hola Efra, me da mucho gusto estar aquí de nuevo compartiendo con ustedes en este fin de año 2020. Gracias. Y bueno, ahí con el arbolito navideño de fondo y toda la cosa. Sí, Gracias. para que se Y entienda también la nos temporada. acompaña, sí. También nos acompaña por primera vez en Consejos Divinos, y bueno, pues también un gustazo, amigo y hermano Pablo Pascoe, y nos acompaña desde Inglaterra. Bienvenido, Hola, Pablo. gracias por la invitación, Efraín. Es un privilegio. Espero que no sea la última. No, pues depende, no, no es cierto. No, un gustazo y un honor que pues estés por acá, y por supuesto que no va a ser la última. Bueno, pues teníamos otros invitados que ustedes también ya conocen, no pudieron estar con nosotros por sus compromisos de trabajo. Joshua Belmontes, que ha estado aquí varias veces, y Floriano Ramos también no pudo estar con nosotros para comentar, pero también nos han hecho muy buenos comentarios de los podcasts en los que participó él. Pero bueno, pues vamos a platicar un poquito de lo que hemos estado viendo durante este año, un año totalmente atípico. Obviamente ya todos lo sabemos por la pandemia, pero bueno, cómo ustedes están viendo el fin de año desde sus iglesias? Pablo está sirviendo en una iglesia multicultural allá en Inglaterra, y bueno, tiene una perspectiva es diferente, pero en calidad de miembro de una iglesia, pues también seguramente habrá cosas en común. Y bueno, pues también Jessica aquí participando en también una iglesia aquí en la Ciudad de México. Pero bueno, ¿cómo ven ustedes los desafíos con los que estamos cerrando este año? Los desafíos de la iglesia, los desafíos de la iglesia evangélica. Pues fíjate que Efra, este tema que plantea el podcast en esta ocasión, me parece que, pues sí, termina siendo una conclusión de muchas cosas, no solamente de lo que vemos ahorita hacia el futuro, hacia el próximo año, sino ya un acumulado de una bola de nieve que comenzó a crecer durante todo este año y que pues muestra problemas que en realidad tampoco son nuevos, ¿no? De la iglesia, son problemas que simplemente ahora han sido más visibles y bueno, por supuesto que otros pues sí se han acrecentado. Creo que la situación de las iglesias hoy no podríamos englobarla en una sola. Hay iglesias que parece que están en su ritmo de actividades normal y que simplemente lo mismo que hacían, no lo hemos platicado, lo mismo que hacían presencial, ahora lo hacen digital, no han modificado agenda, no han modificado nada y simplemente esperando que se adhieran algunos, pero hay otras iglesias que han enfrentado situaciones críticas, inclusive al grado de casi desaparecer. Porque las personas a lo mejor no cuentan con las tecnologías, a lo mejor las miembros de la iglesia no cuentan también con las posibilidades de estarse conectando, o quizás las membresías también no eran tan sólidas, ¿no? Y al cambiar este tipo de actividades simplemente han dejado de ser parte del cuerpo, no solamente han dejado de conectarse, han dejado de ser parte del cuerpo.
Entonces veo que hoy la iglesia enfrenta, pues sí, dos tipos de riesgos, por englobar al inicio ahorita de manera muy general. Una que sí es adaptarse, las que ya van en el camino, seguirse adaptando con toda esta nueva normalidad, con los nuevos retos que se enfrentan al interior de la iglesia, con volver, retomar la misión, en lo que verdaderamente es ser el cuerpo de Cristo, y otras que realmente van a tener que completamente reinventarse, tratar de sobrevivir, inclusive, o cuestionarse la razón, ¿no? de permanecer como iglesias. Creo que están en esos dos polos, ¿no? Uno un poco menos crítico, pero uno es verdaderamente urgente. Bueno, yo quisiera comentar, nosotros estamos por acá en Reino Unido desde finales de febrero. Nos tocó llegar justamente 3 semanas antes del confinamiento por acá. Así es que podemos tener, o puedo tener, dos perspectivas. Una es de cómo se ha manejado algunas iglesias en México a la distancia, viendo algunas cosas que ya comentaste tú, Jessica, en cuanto a, pues, mencionaste dos casos, ¿no? De gente dos modelos de iglesia, uno que ha permanecido y otro que ha decrecido, ¿no? Entonces, hay otro modelo donde las iglesias han aumentado su nivel de compromiso, su nivel de participación de la membresía, o incluso de gente que no es miembro de una iglesia, pero que ha mostrado interés, ¿no? Entonces, creo que también es interesante ver que yo aquí quiero introducir tal vez una temática que tal vez no es por la estructura de la, de la iglesia y no solamente por la cuestión, que sí es realmente la cuestión del perfil, de si la gente tiene acceso a Internet, si tiene los medios para conectarse, eso es verdad, pero también tiene que ver con la visión, tiene que ver con la visión del liderazgo y también del interés de la iglesia, ¿no? Por un lado, he visto yo desde acá que las iglesias en México hay gente que se ha conectado ahora más a las iglesias, a los cultos, a las reuniones, eh, que antes, ¿no? Pareciera como que cuando está un confinamiento más estricto, pues la gente ya no tiene pretexto de que no, porque el partido de fútbol o los tacos de barbacoa o algo así, que ya no hay un pretexto para no asistir, para no conectarte, ¿no? Pero por otro lado, también quisiera comentar que acá en Reino Unido, pues es un país históricamente con una herencia cristiana, pero en un contexto post-cristiano, donde pues muchas de las grandes iglesias, los grandes templos hermosos, pues ahora están convertidos muchos de ellos en lugares habitacionales, bibliotecas, librerías, algunos centros nocturnos. Pero es verdad que aunque estemos en una etapa de eh, postcristiano, pues ha habido también un crecimiento fuerte de algunas iglesias, ¿no? Escuchamos algunos datos de estadísticas que hablan sobre la gente que ha entrado a la aplicación de la Biblia en Internet, que ha aumentado cerca de un 70% el consumo de esta aplicación, ¿no? Y también exponían los líderes por acá que también el porcentaje, cerca de un 30%, ha aumentado la asistencia a las reuniones por Internet, ¿no? Por supuesto, hemos presenciado iglesias que están esperando las nuevas restricciones para ver cómo se adaptan a la situación. Y hay otras que pues se manejan con un poco de temor, de recelo, de hacerlo todo a la distancia. Pues aquí coincido contigo, ¿no? Hay algunos que se están apagando por la cuestión del miedo, ¿no? Y es lo que podría ahorita comentar al respecto. Esta parte de la membresía yo creo que es algo que las iglesias tienen que y tenemos que replantearnos, ¿no? Porque hasta ahora, digamos, la observación empírica en estos 8 años, pues dirigiendo restauraministerios.org, lo que hemos visto es que la membresía ha sido una cuestión más administrativa, ¿no? Como de que llegas tú y hacemos como el trámite en cuanto a que te bautizas, recibes tu certificado y ya te enrolamos en algo. Entonces, eso es la membresía.
pero eso es algo totalmente administrativo y es algo que ha repercutido en la vida de iglesia, pues ya, digamos, en la pandemia, durante la pandemia. Y el replanteamiento es simplemente, y con esto termino, no debería ser algo administrativo. Claro que se puede reflejar en algo administrativo, pues como una evidencia de que alguien llegó a nuestra iglesia y forma parte de nosotros, pero yo creo que ahí el replantearnos que la membresía tiene que ver mucho más con el compromiso de la persona con Dios y como resultado del compromiso que tiene esa persona con su iglesia local, más allá de una cuestión administrativa, ahí es donde creo que todavía tenemos que replantearnos cosas y hay muchas iglesias replanteándose cosas, ¿no? Yo creo que ahí, de lo que comenta Efra, a mí me llama la atención que no sé, pero creo que viene a mi mente esta cuestión otra vez de la visión que se tiene en la iglesia, no solamente en el liderazgo, sino también en los que se dicen miembros o en aquellos asistentes, ¿no? Porque a veces, pues hay algunas iglesias que han retomado sus cultos por internet, pero que debido a las circunstancias han detenido o han frenado algunos ministerios que tenían trabajando, ¿no? Por ejemplo, pensando en nosotros que tenemos un hijo de 10 años, pues el ministerio infantil, ¿no? Cómo lo desarrollas a la distancia, ¿no? El ministerio con jóvenes o con adolescentes o la cuestión, creo que lo que es muy visible como la prédica, los tiempos de alabanza, pues se han mantenido, ¿no? Con formatos diferentes, pero creo que la cuestión es un aspecto de visión. Hay veces que la membresía o asistentes pueden tener visión o no visión sobre qué es la iglesia, ¿no? Entonces, yo creo que aquí entramos en esta cuestión como de pensar si la iglesia es por lo que hace o la iglesia es por su identidad, ¿no? Entonces, va a haber gente que tal vez todavía no es miembro de una iglesia, pero que tienen una visión clara de para qué existe la iglesia, ¿no? Y hay otras personas que pueden ser miembros de años, de décadas o hasta fundadores de alguna iglesia, sin tener la visión de hacia dónde vamos y que yo tengo que seguir formando a todas las edades, ¿no? Prácticamente desde cuna hasta la gente de mayor edad. Creo que esto que dices, Pablo, y que está retomando Efra, y que en lo que empezamos a converger de los miembros, es que es importante que el liderazgo marque una pauta, pero creo que sí, todos los demás miembros e individuos que son parte de la comunidad, no es de ahorita que hemos escuchado que somos un cuerpo, que si uno se duele, los demás se duelen, buscar por las necesidades de los demás, compartir el pan, estar en un mismo sentir. Creo que todas esas enseñanzas de lo que puede ser y lo que Dios espera de su iglesia, pues están ahí, y ahorita es momento en el que, pues claro, a través de la enseñanza, del liderazgo, de la predicación, se tiene que recordar, pero sí revela las verdaderas convicciones de los miembros que estaban integrando esa iglesia, ¿no? Y es lo que estaba comentando Efra. A nosotros nos pasó en nuestra iglesia durante toda la pandemia que sí, a lo mejor hubieron miembros que por muchas razones comenzaron a alejarse. Pero también nos pasó que muchas personas que a lo mejor en sus iglesias no estaban teniendo la posibilidad de ofrecer, porque así lo comentaban, no por una cuestión de elección, ¿no? De me cambio de aquí para allá, sino que no estaban teniendo esa comunión que esperaban tener con el cuerpo de Cristo, nos decían, no me quiero cambiar de iglesia, pero quisiera estar presente, más allá de simplemente conectarme en el Facebook, ¿no? Quiero estar presente con ustedes, saber orar con ustedes, estar con ese apoyo y sobrellevar las cargas unos de los otros. Y así fue que se integraron durante estos meses otros hermanos que también tenían esa necesidad, o como decías también, Pablo, o sea, muchas personas que nunca habían tenido acceso a una transmisión y que ahora se han agregado, pues también nos ha tocado ver eso, ¿no? Que personas que nunca habían tenido interés por escuchar del Evangelio, pues ahora tenían cierta disposición a poner un video, ¿no? A lo mejor implicaba un menor grado de esfuerzo, de compromiso, pero finalmente es un primer paso, y creo que ahí va un reto que también quisiera sumar a este listado, que es el que como iglesia sepamos cómo
realmente integrar a estas personas que están escuchando el evangelio, que a lo mejor están simpatizando con el mensaje, que les está sirviendo una oración que haces por ellos o porque están enfrentando un momento de dificultad, pero antes era muy fácil. Bueno, pues te interesa integrarte, perfecto, pues comienza a asistir, ¿no? Platico contigo. Bueno, ahora hay un esfuerzo de conocer a esas personas y no solamente dar gracias a Dios de que tenemos más viewers o que tenemos más likes, sino ver quiénes son esas personas que ahora de manera constante están formando parte de esta comunidad ahora a distancia y preocuparnos de la misma manera por ellas. Y creo que como miembros activos, o sea, hay mucho por hacer, olvidándote de la etiqueta de tu ministerio que a lo mejor dejó de ser. Ahora, pues bien te puedes preocupar por hablarle a alguien, por preocuparte de qué está pasando, por cómo ayudarle. Lo hemos platicado y creo que en este podcast de Consejos Divinos se ha hecho también mucho hincapié en eso. Entonces las oportunidades creo que sí son muchas, o sea, creo que no estamos realmente tan limitados como pensamos que estamos. Creo que pues los niños, por ejemplo, en este caso, que son muchos de los que más sufren por el distanciamiento, valoran mucho, o sea, una llamada, que alguien se preocupe por ellos, que alguien les mande algún detalle, que alguien que esté cerca, que les pregunte cómo están en su escuela, no sé, hay diferentes posibilidades, pero creo que sí, este es un punto nodal, ¿no? ¿Qué pasa con esos miembros? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer en el día a día como iglesia? Eso es cierto, y así como la pandemia vino a ayudarnos a cuestionar nuestras prácticas y nuestras tradiciones en cosas como la membresía, y lo sigue haciendo, pues esta parte, ¿no? De una práctica bien arraigada en las iglesias en cuanto al evangelismo, ¿no? Que es, pues tráelos al edificio, ¿no? Tráelos y aquí tenemos pantomimas y conciertos y no sé qué. Pues ya no puedes hacer eso, y tanto el discipulado como el evangelismo pues ha tenido que ser más orgánico, o sea, ha tenido que ser lo que habíamos evitado que fuere, ¿no? En el sentido de que no queríamos a lo mejor pagar el precio de desarrollar de relaciones profundas, y a través de esas relaciones profundas y amistad con un vecino, con un compañero de la escuela, con un colega, con un familiar probablemente, porque implica dedicar tiempo, ¿no? Entonces, es un precio que hay que pagar si tú quieres que esa persona conozca a tu Dios y conozca cómo Dios obra en tu vida, pues tienes que pasar tiempo con esa persona. Y mucha gente es un precio que no quieren pagar. Y por eso es más fácil invitar a alguien un día, a una hora, a que alguien que está ahí enfrente pues haga la chamba que a veces nos estamos negando a hacer. Entonces, en cuanto al discipulado, esto que estás comentando de las llamadas y eso, a todos los niveles, o sea, niños, jóvenes, bueno, adolescentes, los jóvenes, los adultos mayores, pues nos hemos dado cuenta de que no había en muchos casos en nuestras dinámicas de iglesia esas relaciones personales, interpersonales, en las que estamos compartiendo la vida que tenemos en Jesús. Nos estábamos acostumbrando al activismo y nos vemos el domingo o a lo mejor en alguna actividad específica, y hemos tenido que romper el molde para buscar a las personas, echarles un telefonazo. Y yo, por ejemplo, en mi caso y en el caso de mi familia, ¿no? Con mi esposa Paola, pues hemos desarrollado relaciones que no sé si en otras condiciones hubiéramos desarrollado, ya sea con la familia, ya sea con otros amigos. Entonces, estas cosas están cambiando, para bien, ¿no? Yo hay una de las cosas que creo que el ser humano en general, cuando se enfrenta a algo nuevo, pues ya hemos mencionado que a algunos les paraliza, y hay algunos otros que lo ven como una plataforma para renovarse, ¿no? Para reestructurarse. Y creo que al principio de la pandemia, me refiero al principio de los primeros 6 meses, creo que esta cuestión de las interacciones o los cultos o las reuniones por internet, por Zoom, por otras redes sociales, pues tenían un factor de algo nuevo, algo diferente. Pero al mismo tiempo, una de las cosas que quisiera yo sacar aquí a la luz es que percibo
que va a empezar a generar en los siguientes meses ahora una situación como de cansancio, porque la gente ahora está haciendo un uso excesivo por la situación de me tengo que conectar a 3, 4, 5 reuniones por Zoom o por al día o 10 reuniones a la semana, y entonces ya la iglesia, yo digo, hoy otra reunión por este medio, yo quisiera algo diferente, ¿no? Entonces ahí yo creo que apenas nos estamos dando cuenta del potencial cuando nos vamos a tener que renovar otra vez a las circunstancias, ¿no? No sabemos para cuándo va la curva, cuándo irá para abajo la curva de infectados a nivel mundial, pero una de las cosas que yo quería mencionar es que definitivamente Dios no está en confinamiento, ¿no? Y el hecho de que Dios no esté con tapabocas, que no tiene que guardar una sana distancia, pues nos hace pensar en que la iglesia tiene que ser como el Dios de la Biblia en el cual creemos, ¿no? Es decir, qué podemos hacer en la cuestión de ver las restricciones y por supuesto respetarlas, porque creo que como cristianos tenemos que ser ejemplo ante la autoridad y también ante la gente que nos rodea, pero de buscar alternativas, ¿no? Mencionabas tú, Efraín, hacer una llamada, pero tal vez si permiten que 2 o 3 personas estén, acá en Reino Unido han puesto reglas han ido cambiando, pero te puedes ver con una sola persona en el parque. O en otros meses dijeron, te puedes ver en exteriores hasta con 6 personas diferentes. Entonces, pensando en las restricciones, ¿qué puedo hacer yo como iglesia para generar una cuestión de relacionamiento? Porque creo que las reuniones que estamos teniendo como iglesias, todas están muy enfocadas en la cuestión meramente espiritual. Aquí hago un paréntesis, ¿no? Como de la formación, del acompañamiento. Y la iglesia no solamente es la formación bíblica, teológica, ¿no? Sino es el reír con el hermano, el abrazar al hermano, el llorar con el hermano. Y creo que en ese sentido, pues tendríamos que empezar a hacer otro tipo de reuniones que también giran en esas otras esferas, ¿no? Que son en lo relacional, en lo creativo, alguna cuestión artística que te ayude a mantener la relación a flote, ¿no? Y eso es cierto porque estamos solo consumiendo, en el sentido de que, por ejemplo, hay reuniones de jóvenes que el conferencista, bla, 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 durante 1 hora, y los jóvenes están así, o sea, sin hablar, sin participar, y ya se acabó la reunión, bueno, hasta pronto, incluso reuniones de oración o de estudio bíblico, tienen el mismo formato, o sea, no es bueno, pues, ¿cómo están? ¿No? ¿Cómo están ustedes? ¿No? A ver, saber realmente qué está pasando más allá del estudio bíblico, y eso, pues, estamos replicando vicios que deberíamos estar cuestionando y desechando por las reflexiones que durante este tiempo, pues, deberíamos estar teniendo, ¿no? Sí, a Sí, nosotros nos pasó, perdón, Pablo, no, adelante. nos pasó también mucho eso que tenemos alguien de nuestra iglesia que no es muy frecuente en las transmisiones. Y pues nos escribimos por mensaje o algo, pero nosotros los que estamos siguiendo las actividades, ¿no? Que si la reunión de Zoom, a veces tenemos reunión mensual para temática y orar y de muchas cosas, tenemos hasta chistes ya en común, ¿no? ¿Te acuerdas cuando fulanito mandó este comentario y dijo y no sé qué, y el día que el pastor, y los que estamos conectados estamos como en esa comunidad, y este otro hermano nuestro que nada más le gusta ponerle play a la transmisión y ya, pues no sabía, ¿no? Nada de lo que ya estábamos viviendo y para nosotros era como una normalidad de, claro, es lo que está pasando en nuestra iglesia y es lo que sabemos de la hermana y lo que nos contó el otro hermano que está sucediendo. Es como decíamos, como este despertar de date cuenta porque no creo que pase desapercibido, o sea, alguien que le pone play a su transmisión del culto, no creo que pase desapercibido de, híjoles, no sé nada de la otra persona que está del otro lado del monitor.
O sea, no es como que un día de repente me di cuenta que me desconecté de la iglesia. O sea, creo que sí hay una parte consciente en la que tú te das cuenta que no sabes ni siquiera nada, pon tú que nada más ves a tus líderes, a tus pastores, pues hasta de ellos, cómo la están pasando, o sea, qué tan fácil está siendo servir. Creo que sí hay un momento en el que somos conscientes y premeditadamente decidimos esa parte cómoda, como decían. Ahora, esto de que es cansado las transmisiones, claro que es cansado y hay estudios de que es muy agotador estar frente a una cámara. Eh, pero también dices, bueno, ¿qué dirían de nosotros los primeros cristianos, ¿no? En medio de la persecución, diciendo, no, es que sabes qué difícil es juntarte con los hermanos y cuando estás perdiendo tu familia y perdiendo la vida. O sea, creo que el costo es mínimo realmente en una situación a distancia, ¿no? El que te preocupes por otros. Es algo que te tienes que acostumbrar ciertamente y adaptar, pero creo que sí habla mucho de qué fe se enseñó, qué fe se nos enseñó como cristianos, qué fe aprendimos, de qué Cristo supimos, que nos parece que pues estar sentados es ser cristiano, ¿no? Al final, había una encuesta nada más para igual terminar mi comentario, que fue en agosto en Estados Unidos y que hablaba de que incluso es necesario volver a esto, que también es un interés de Restaura Ministerios desde hace muchos años, que es evangelizar dentro de las iglesias, porque hay muchos que realmente parece que han creído un cristianismo, pero quizás no están pues muy enterados, no han realmente creído ese verdadero evangelio, esas buenas noticias de salvación y que hablan de una nueva vida y de una nueva comunidad, de una nueva familia a la que te integras con tu fe. Yo quería comentar que no sé, pienso que muchos de nosotros hemos vivido y muchas personas siguen viviendo en la cuestión de entender qué es la iglesia, ¿no? Este, creo que nos hemos vuelto consumidores del evangelio y hemos perdido de vista la cuestión de la comprensión de lo que es ser discípulo. Y ser discípulo no es alguien que toma uno, dos o tres cursos para obtener, como dijiste tú, Efraín, tal vez un título para ser miembro, ¿no? Y algo que últimamente hemos estado escuchando con algunas organizaciones con las que estamos trabajando por acá, es esta cuestión que a mí me voló la cabeza en realidad en el sentido de no lo había yo entendido así. Pues a veces pensamos que el discipulado es ya para alguien que es que ya es creyente, se es discípulo ya siendo creyente, ¿no? Y una compañera de ministerio nos compartía esta cuestión de cómo Jesús llama a sus discípulos y los considera sus discípulos aún todavía por un proceso por avanzar, ¿no? Y yo creo que ahí el ser discípulo es aquella persona que se sabe que el discipulado es desde que Dios te llama, desde que te quiere atraerte con esos lazos de amor, de perfeccionarte, pulirte hasta el día en que Él nos llama a su presencia, ¿no? Y en ese trayecto, en ese caminar es cuando el discípulo va entendiendo su nueva identidad, pero también su tarea de multiplicarse, ¿no? Entonces yo creo que lo que dices tú, Jessica, es interesante porque creo que mucha de la gente, por la cuestión histórica que recibimos en México, mucha gente habla de un Jesús que vino para salvarme, que vino para perdonarme, que vino para restaurarme, que vino para, y puedo seguir con otros verbos, pero resulta que yo soy el fin, ¿no? De Dios. Claro. Y yo creo que este es un evangelio no cristocéntrico, lo cual nos lleva a pensar en que Dios nos salva, nos perdona, nos restaura y nos hace todo lo que sigue haciendo con un propósito de entender no la acción del cristiano, sino la identidad, ¿no? Lo cual nos mueve a impactar al mundo, ¿no? Para entrar a la recta final de este podcast, me gustaría que hablemos de los desafíos de la iglesia para el próximo año. Con pandemia, sin pandemia, no sabemos cuándo va a cambiar esto. Ya, yo creo que ya no importa.
¿no? Ya no importa si sigues y cuánto siga, obviamente muchos están diciendo, ya queremos regresar a nuestras reuniones presenciales. Bueno, pues está bien, qué bueno, pero ya no importa, es más bien cómo la iglesia va a ser influyente en este mundo, cómo va a influir la iglesia a este mundo. Tiene muchos retos, a mí me gustaría poner algunos en la mesa, ya ustedes dos adelantaban un poco eso que tiene que ver con, precisamente nosotros cuando hablamos de consejería y discipulado, hablamos desde que haces una relación con un no creyente, vamos a llamarle así, y que tú estás compartiendo tu fe de una manera vivencial, orgánica, etcétera, ¿no? Y desde ese momento tú ya estás discipulando a esa persona. Pero lo que quiero decir es que independientemente de estos conceptos, pues finalmente creo que los retos, algunos de los retos de la iglesia para el próximo año es cómo la iglesia tiene que eh, dejar de ser, déjenme decirlo así, iglesiocéntrica, no sé si existe, le estoy inventando el concepto este, porque estamos imbuidos en la transmisión y en la siguiente transmisión y no sé cuántas cosas, pero no, yo no escucho, no veo énfasis en que como cristianos, como iglesias, pues estemos haciendo una diferencia en este mundo. Y hay muchas cosas en la agenda mundial, en el mundo occidental, que es, por ejemplo, esta cuestión de seguir aprobando leyes del aborto, pero no solo eso, sino hay gente que está sufriendo, gente creyente y no creyente por igual, que necesita el consuelo de Dios, necesita la presencia de Dios en sus vidas y no podemos estar preocupados en que si vamos a abrir el edificio de reuniones o no, tendríamos que estar más preocupados por la gente que nos rodea, ¿no? Sean creyentes o no, cómo están ellos sufriendo a consecuencia precisamente de no tener a Dios en sus vidas, ¿no? Y cómo la iglesia puede hacer la diferencia en múltiples aspectos, ¿no? Creo que en este momento todo lo que hemos hablado da cuenta o da evidencia de muchas debilidades que tenía y que tenemos como iglesia. Y creo que toda la pandemia ha expuesto esa fragilidad del ser humano, de las instituciones, de las formas. O sea, en un abrir y cerrar de ojos se acaba, pero bueno, finalmente sabemos que Dios escribió, mi palabra permanece para siempre. O sea, tenemos que volver ese foco con pandemia, sin pandemia, con medios sociales, sin medios sociales, y ese es nuestro sentido finalmente también nuestro sentido de vida, de existir como iglesia y como miembros, que Cristo sea nuestro foco, que su palabra sea la que nos guíe. Y esto que dices que es verdad que hay un ambiente que está sucediendo entre creyentes y no creyentes de dolor y de aflicción, que ahora nos está haciendo confrontarnos con temas que no se querían tratar todo el tiempo. ¿Qué pasa con esta muerte tan repentina? ¿Qué pasa cuando no tiene sentido lo que estoy haciendo y ya no puedo hacer lo que siempre venía haciendo? ¿Qué sentido tiene? Pues incluso hasta la identidad, ¿no? De las personas, la identidad de las iglesias. Yo lo he visto con amigos con los que he platicado. Es volver a ese evangelio que Cristo quería y siempre ha querido que se predique, como lo hacían los discípulos, se enfrentaban mil y un problemas también. No quiero dejarlo de lado, los problemas que enfrentamos como sociedad, que ahorita creo que también es importante, pero en los primeros cristianos o con la iglesia primera, estaban enfrentando tantos problemas, había un gobierno tan injusto, tan fuera de lo que Dios pedía, y finalmente los apóstoles y cuando escribían a las iglesias les decían, pues persevera en la esperanza que has recibido, ¿no? Y recuerda y recuerda a Cristo y persevera en eso y predica que Jesús resucitó y que hay esperanza después de la muerte o sea, creo que ahora es muy importante porque las personas se lo están preguntando, aunque no necesariamente están
con la disposición de aceptar y de escuchar de ese Dios y de esa salvación. Pero en las iglesias, aún al interior también, se lo están preguntando las personas, bueno, ¿qué pasa? ¿Y qué pasa si estas muertes tan repentinas, si Dios es injusto o no? ¿Y por qué permite esto? Y bueno, una reflexión que sí creo que tendríamos que hacer como iglesia es que tenemos ahora que comenzar a hablar de esas verdades que el mundo y sus afanes nos habían distraído. Y de repente estábamos pensando en que venía el Día de las Madres, ¿qué vamos a hacer para el Día de las Madres? ¿Y qué vamos a hacer para ese tipo de actividades? Pues bueno, a lo mejor eran oportunidades de comunión y de honrar, qué padre, pero que eso no sea lo más importante, en lo que enfoques todas tus energías y tus recursos. Que todas tus energías y tus recursos, si estás agotado de estar trabajando por Zoom y de estar enviando tareas en fotografía y de estar pidiendo el súper en línea o de estar estresado con el cubrebocas, bueno, que toda la energía y el tiempo que te queda lo puedas emplear en ser muy claro y compartir que hay esperanza en Cristo, que la muerte es una verdad a la que nos enfrentamos todos diariamente y que esta muerte física implica que hay pues una eternidad de la cual también hay que hablar, una eternidad con Dios o una eternidad sin Dios. Y esto sí es urgente porque ahora estamos viendo que hay personas que enferman y a los 3 días pues ya fallecieron y ya ni siquiera hubo ese momento de, ¿será que organizo una actividad para compartirles? ¿Será que lo invito a la iglesia, como comentabas? O creo que hoy se vuelve urgente hablar al interior y al exterior, pues sí, de lo que Cristo vino a hacer finalmente, que es hablar del reino que se ha acercado, de lo que Dios espera a nosotros, porque finalmente eso también da sentido, si no, parece que nada tiene sentido. Estás viendo a las personas cercanas a ti enfermar o sufrir, perder sus trabajos, entrar en ansiedad o depresión, y al interior de la iglesia también entiendo que puede ser hasta cansado. Bueno, es que hay que organizar algo, hay que ver qué plataforma o qué señal. Bueno, al final también es desgastante porque los mismos servidores estamos y están enfrentando esta situación. Lo único que nos llena de esperanza y de fuerza para poder hacer un enlace en vivo, para poder conectarme al Zoom, aunque ya me arden los ojos, es saber que la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿no? Que la necesito para alimentarme, porque si no mañana no puedo, ¿no? Necesito entrar en esa comunión con mis hermanos y necesito seguir alimentándome, aparte de lo individual, pues seguir hasta siendo de ánimo para mis hermanos, ¿no? También esta visión egoísta, pues si estás pensando solo en ti, pues yo estoy cansado, yo no me quiero conectar, o yo tengo más hambre que ganas del estudio, otra. Pero si piensas en que el otro hermano también necesita verte y que también necesita escucharte, algún comentario, alguna oración, pues creo que ahí el amor va permeando más que el egoísmo, ¿no? El amor en otro, y así es como realmente estamos mostrando el Evangelio. Y me extendí un poco porque sí traía pues muy fresco esto, que como iglesias necesitamos volver a esos temas, no tenerles miedo, tenerlos siempre recurrentemente. Creo que en este 2021, pues con mucho más ímpetu. Yo quisiera decir que pensando para el próximo año, un desafío de parte de Dios, ¿no? Para la iglesia es, eh, Efraín, tú decías hace rato que hemos puesto a la iglesia como un centro de, lo digo con mis palabras, se ha convertido en un ídolo para la misma iglesia, ¿no? La actividad que hacemos se ha convertido en un ídolo que adoramos y que veneramos y que cada vez lo queremos hacer con mayor perfección. Esto no quiere decir que las cosas que hagamos para Dios no las tengamos que hacer bien, pero no es lo que hacemos para Dios, no es el centro de adoración, sino es para quién lo hacemos, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que vale la pena tomar en cuenta es creo que en esta época digital, en esta era digital, estamos, lo hemos hablado en medios masivos de comunicación, la gente está sobreinformada, ¿no? Y también está desinformada por la misma sobreinformación. Y yo lo que quería mencionar es que tenemos reuniones por Zoom como iglesia, vemos predicaciones, reuniones por Facebook o por otros medios, y después de la reunión, pues la gente sigue con el televisor encendido
o se va al baño y ve las noticias en el celular. Y entonces ahí estamos generando una cuestión de, otra vez, de saturación de información con lo que el mundo nos ofrece. Ahora, yo quería mencionar esto porque los medios masivos, pues nunca nos van a dar una esperanza, ¿no? O sea, lo que hacen es generar un tipo de pánico, un cierto tipo de vacío, un cierto tipo del enfoque de dónde está el corazón del hombre, ¿no? En la cuestión de si los números van para arriba, para abajo, si este, la vacuna ya está en camino, si no. Y entonces la gente está poniendo su esperanza en algo que tal vez la gente está esperando el 2021, incluso cristianos están pensando, no, 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 que nos depare algo, un buen destino el 2021, pensando que el año es quien puede dirigir el destino. Y yo creo que una buena práctica que podríamos retomar es regresar a los orígenes, de volver a la palabra, de profundizar, de apagar, tener tiempos de silencio en casa, tiempos de oración, de no dejar de, no solamente no influenciarnos por lo que los medios dicen, sino evadirlos en cierto grado, y regresar a la palabra. Definitivamente ahorita venía a mi corazón este pasaje de Mateo 24, ¿no? Que yo creo que son pasajes que casi nunca se hablan, sobre las señales de los últimos tiempos. No quiero aquí meterme en temas álgidos, pero Jesús mencionaba, ¿no? Y entre ellos en el versículo 7, dentro de las señales de los últimos tiempos, además de guerras y rumores de guerras, eh, y otro tipo de terremotos y hambres, se menciona precisamente una vez más la cuestión de las pestes. Y que entra en temática precisamente porque estamos en una pandemia global, ¿no? E incluso los países primermundistas dicen, no se sabe cómo va a resultar esto, ¿no? Si esto va a durar hasta el 2023, 2022, 2021, no lo sé. Pero lo interesante es que, con lo que quiero yo cerrar aquí esta participación, es que Jesús dice en ese pasaje que va a venir todo esto, incluidas las pestes, ¿no? Dice, pero será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las etnias. Y entonces sí vendrá el fin. Y me hace a mí pensar muchísimo en la cuestión de en dónde o en quién depositamos nuestra esperanza. Muchísimos cristianos están depositando su esperanza en la vacuna, en que llegue. Sí, algunos están esperando que llegue un nuevo dígito al calendario humano, que para Dios no le afecta el 2020, 2021, es en Dios, las fechas que tenemos no son importantes. Sí somos importantes nosotros, pero no la fecha, pero sino situar nuestra esperanza en Jesús, no en lo que Él puede hacer, sino en quién es Dios. Y yo creo que ahí es ahí donde la iglesia tiene que volver a sus orígenes, en saber en qué Dios estamos creyendo, ¿no? No en lo que Dios pueda hacer pensando, ay, que Dios erradique la pandemia para que yo continúe con mi vida. Porque es decir, no aprendiste nada. Tienes que volver al meollo, a la cuestión medular tienes que situar tu esperanza en mí. Y yo creo que ahí es la forma en como que muchas veces hemos interactuado con Dios, ¿no? Pidiendo la bendición de Dios, pidiendo la misericordia de Dios para que yo esté bien y para que tal vez me pueda reunir con mis familiares, con mi iglesia y poder otra vez juntarnos para levantar las manos, o para cantar alguna alabanza que nos guste tocar juntos. Y yo creo que ahí es donde nos damos cuenta que Dios nos estaba llevando, conduciendo, invitándonos a decir, hoy, hey, tu esperanza tiene que estar puesta en mí, no en lo que haces, no en lo que yo puedo hacer, no en los milagros que puedo hacer, sino en mí, ¿no? Y yo creo que eso es una forma de enfrentar el 2021 con un panorama diferente, de poder creer que Dios está en control, aún en medio de las circunstancias complejas, ¿no? Es ahí donde nos definimos
si en realidad somos discípulos o somos simpatizantes. Gracias, Pablo. Necesitamos reflexionar y reflexionar o aprovechar este fin de año para eso y esperamos realmente que este podcast ayude en eso. Definitivamente nuestra naturaleza humana está esa cuestión de Señor, quita la pandemia, Señor, quita la crisis económica, Señor, quita y parece que la chamba de Dios es quitar los obstáculos, ¿no? Pero realmente esas cosas prueban nuestro carácter, prueban realmente nuestra fe y tiene que revelarse nuestra identidad. Y al revelarse eso, pues tenemos que poner manos a la obra, porque quizá yo estoy descubriendo que no estaba tan cerca de Dios como creía. Estoy descubriendo que mi adoración está hacia mi religión y no hacia Dios, etcétera. Todas estas cosas que hemos platicado, pero pues gracias, qué valiosas reflexiones. Gracias, Jessica, gracias, Pablo. ¿Qué les parece si comenzamos el 2021 con otro podcast en el que sigamos, porque siento y estoy segurísimo de que nos quedamos con muchas cosas que queremos seguir compartiendo y diciendo? El tiempo no nos, pues es insuficiente, ¿verdad? Pero, ¿qué les parece si nos convoco y otra vez para el primer podcast del año, pues seguimos platicando sobre estas cosas, porque hay mucho que decir y bueno, pues me encantaría escuchar de sus voces más reflexiones de estas. Sí, primero Dios, ahí estaremos, yo creo, no sé si Pablo, si vaya a poder. Con mucho gusto lo agendamos. Sí. Recordaba mucho lo que decías, Pablo y Efra, que vimos en la semana un hashtag por ahí circulando en tele y en Twitter que decía hashtag 2020 vete ya. Y creo que sí, es terrible esta actitud y esta esperanza, pero bueno, nosotros lo digo para decir que primero Dios sí nos vemos en este 2021, que esperamos con ansias, pero también disfrutando todavía lo que nos resta del 2020. Claro, claro, claro. Imagínense, no, Dios nos libre de decir algo así. 2020 vete ya, como decía Pablo, como si el año estuviera maldito. Es realmente perdernos la oportunidad de entender. Pero gracias, Dios los bendiga, que pasen pues una Navidad y una reunión de Año Nuevo con sus familias, pues linda. Gracias por sus vidas y por sus amistades. Y pues nos vemos pronto. Y yo quiero decirle a los que nos escuchan en el podcast, a los que nos ven por el canal de Restaura Ministerios en YouTube, pues gracias por acompañarnos a esta hora. Esperamos que sean de bendición estas reflexiones. Llevemos estas conversaciones a nuestras iglesias, con nuestros amigos. Y bueno, pues que Dios los bendiga y hasta la próxima. Nos vemos. Dios les bendiga. Igualmente.